yo tengo que avisar, rendir cuentas, de decir, bueno, pastor, mire que voy a cocinar guiso hoy y mañana voy a hacer asado, ¿te parece bien? ¿Será así a ese punto? O por el otro extremo, bueno, un día decido, no sé, irme un mes ahí y nadie sabe dónde estoy, ¿no? O sea, son cosas que hay que ir pensando, ¿no? Bien, entonces vamos a estar viendo en la Biblia cuál es el modelo, el relacionamiento para con el liderazgo de la iglesia local. Dios lo dejó todo bien establecido y primero vamos a pensar en la figura del pastor, el anciano y el obispo. Ustedes saben que están registradas allí las tres palabras, ¿sí? Vamos a ir, acompáñenme por favor, a Hechos, capítulo 20. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este era Pablo que estaba mandando llamar a los ancianos, plural, de la iglesia de Éfeso. Y ahora el versículo 28 dice: por tanto, les dice a las mismas personas, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que tenemos, en primer lugar, los ancianos que son llamados. Los ancianos que son llamados, le dice que los puso por obispos y para pastorear, para apacentar, para dar de comer. Apacentar significa dar de comer, dar pasto a las ovejas. Esa es la definición de apacentar. Es un término aplicado precisamente para el pastor. Entonces tenemos que pastor, anciano, obispo son las mismas personas. Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos claros con eso, ¿no? Porque estuvimos viendo, analizando, y pensamos que hay conceptos que hay que aclarar, que hay que ir viendo la palabra para dejar las cosas bien en claro, y eso dará el crecimiento que el Señor quiere dar a la iglesia, ¿no? Entonces, el pastor, el anciano y el obispo son la misma persona. Claro que el pastor está hablando de ese cuidado a las ovejas, ¿no? Al rebaño. El anciano está hablando de una persona que tiene madurez espiritual. No está hablando de un viejo en edad, ¿sí? Está hablando, por más que uno pueda tener canas y eso, sí, pero y otro no. Por ejemplo, Gustavo, ¿tenés alguna cana? ¿No? Bien, bueno, ya van a llegar. Bueno, pero maduros espiritualmente, en el sentido espiritual. El obispo es la acción de sobrever, de mirar por sobre. Eso es obispo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que haya un pastor, que haya varios, que haya 3, 4. ¿Qué les parece, no? Porque hay varios modelos, mismo en las iglesias evangélicas. Hay iglesias que tienen un pastor. Hay otras que tienen, nosotros por ejemplo, tenemos 3 aquí. Y otros que tienen 4, 5, 2, bueno. ¿Qué diferencias puede haber? Bueno, en lo que yo he estado en los dos modelos, he visto los dos modelos, el modelo de un solo pastor. ¿Cuál es el tema con eso? Bueno, cuando uno tiene un solo referente, un solo responsable, se pueden generar situaciones, especialmente, y lo hemos vivido, cuando se trata de algún tema con la familia del pastor. Es muy difícil, por no decir imposible, ser objetivo e imparcial cuando está la familia en algún lío. Es muy difícil. Y lo hemos vivido.
Entonces eso sería una desventaja. Y también en cuanto a lo que es la luz, la guía, porque bueno, muchas veces, por no decir siempre, lo que hace bien una persona, aunque sea muy calificado, muy capacitado, una persona sola lo hace mejor un equipo. Un equipo tiene mejor rendimiento que una persona sola. Bueno, en cuanto a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, en la Biblia claramente el modelo es de la pluralidad. Bueno, ayúdenme. ¿Cómo es? A ver. Ahí va, eso mismo, muy bien. Ahí está. No lo voy a intentar más. Pluralidad, ahí está, salió, bien. Entonces, cuando la Biblia menciona al anciano, lo hace casi siempre en plural. Y tengo varias citas acá, que no se las voy a leer todas, pero voy a leer una. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y como eso, hay varias citas, yo después se las puedo dar si ustedes quieren, Hechos 15:2, 20:17 y algunas más, ¿no? Ancianos en plural. Y en una ocasión, 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Habla en singular, pero dando la idea de que es con cada uno de ellos, no está dando la idea de que sea uno solo, ¿verdad? En cuanto al obispo, también lo mismo, es el plural. Por ejemplo, en Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos, diáconos, plural. Y cuando lo hace en singular, lo hace para mencionar los requisitos del obispo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso es Tito 1:7. Pero está pensando en cada uno, no está diciendo que sea uno solo, ¿verdad? Ahora, yendo a la figura del pastor, lo mismo también. Varias citas donde es plural. Por ejemplo, Hebreo 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La única mención de un pastor en singular que podría pensarse es la que dice el Señor Jesús cuando dice, habrá un rebaño y un pastor. Esto es Juan 10:16. Y bueno, muchas veces, sobre todo en las iglesias donde hay un solo pastor, se dice esto, ¿no? Habrá un rebaño y un pastor. Ahora, ¿cuál es ese pastor? ¿Quién es el pastor? Porque unos versículos antes, el Señor Jesús mismo había dicho, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También habla del asalariado, y que no es el pastor, de quienes no son propias de las ovejas, que, bueno, se va cuando hay problemas, ¿no? Y no se la juega por las ovejas. En cambio, él dice que él da su vida por las ovejas. Entonces, ¿quién es ese pastor que tendrá ese rebaño? Y bueno, vamos a ver quién es. Y es él mismo. Él es el gran pastor de las ovejas. Fíjense en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice así. Ahí está el sonido de hojas. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es el gran pastor de las ovejas? Jesucristo mismo es el pastor. Él es el buen pastor. Y yo pensaba, recordaba ahí, no lo tenía como para hablar hoy, ¿no? Pero hablando de Jesús como el buen pastor, pensaba en el Salmo 23.
Acompáñenme vamos a hacer un paréntesis. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, muy conocido, pero me acordaba especialmente de la segunda parte del versículo 5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa que mi copa está rebosando? Y en el antiguo tiempo, cuando había una cena, se servía la copa y dependiendo de la altura de la copa, era el nivel de agrado, de aceptación con respecto al invitado, ¿no? O sea, y en este caso, lo que se plantea es que imagínate, al Señor sirviendo tu copa. Y está Él con la copa allí, y bueno, vos estás esperando que Él, hasta dónde llegará el nivel de aceptación, de agrado del Señor para contigo. ¿Será un dedito? ¿Serán dos? Pero sin embargo David, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Él empieza a servir, y la copa llega, y se desborda. Se desborda. Así es como Dios nos acepta, nos recibe en Cristo. Él es nuestro buen pastor. No lo hace porque seamos buenos, ni porque sirvamos, ni porque por nada que le podamos presentar nuestro a Él, sino por amor. Por ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. De esta manera podemos ser santos en Cristo Jesús. Y estamos al cuidado del gran pastor de las ovejas. Ahora, los demás, ¿no? Los pastores. ¿Cuál es la tarea, la función del pastor? Acompáñenme a 1 Pedro, capítulo 5, y vamos a ver allí cuál es el relacionamiento entre el pastor y los miembros de la congregación. El pastor, el anciano. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, primero, Pedro aquí está hablando a los ancianos. Él
habla primero de un ruego. Esto es un ruego del cielo. Un ruego. Pero él dice que es un anciano juntamente con ellos. Ahora, Pedro, ustedes saben que era apóstol. Y el apóstol tenía más autoridad, hay una autoridad especial, la autoridad del apóstol. Y sin embargo, él acá no hace uso de esa autoridad especial. Justamente porque él quiere dar el ejemplo de lo que va a decir. De cómo debe ser la actitud del anciano, de no mandonear, no hacer uso de la autoridad en sí, sino por el ejemplo. Es un ruego del cielo, ¿sí? Un ruego a causa de los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, dice, testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, y él pone sobre la mesa todo lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir para ganar a ese rebaño, para ganar a la iglesia. Porque esa grey o ese rebaño, que es lo mismo, grey significa rebaño, él lo ganó por su propia sangre. O sea, a los pastores, a los ancianos, no les costó la sangre. Al que le costó la sangre fue el Señor Jesús. Por eso va a venir este ruego. Y también, otra cosa que él pone sobre la mesa es la gloria, participante de la gloria que será revelada. Un ruego en vista de la gloria futura. Y tanto Pablo como Pedro, como nosotros también, como cualquiera que estamos en el ministerio, o como ustedes, podemos pensar en el pasado y no todo lo del pasado es lindo, no todo el pasado a veces puede haber cosas vergonzosas en el pasado. Pensemos en Pedro, por ejemplo, o mismo en Pablo. Pablo, por ejemplo, decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero también, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y también nosotros, si pensamos en el pasado, podríamos tener cosas que nos desanimen, pero no es mirando al pasado, ni siquiera en el presente, porque en el presente puede haber cosas que tampoco, esto, no sé, hay luchas y hay disensiones y hay cosas y a veces mismo traiciones y cosas que uno se siente mal y en el presente puede haber problemas y cosas, pero ¿dónde está la fuerza para continuar? En el futuro. El apóstol decía, extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué es lo que está por delante? El futuro glorioso. ¿Sí? Mirando la gloria venidera. Como cantamos recién, el futuro es tuyo. Tuyo es el futuro. ¿Y por qué no hay temor? Porque Él vive. Él vive. Él venció la muerte. El peor enemigo que podemos tener nosotros, la humanidad, ¿cuál es? La muerte. ¿Sí? Mismo dice que el diablo tenía sujeto por el miedo a la muerte, o el imperio de la muerte, es el imperio de Satanás. Pero Jesús venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, con su resurrección, al vencer Él, también nosotros venceremos. El futuro es suyo. Y nos animemos extendiéndonos a lo que está por delante. Entonces, la función dice apacentar la grey de Dios. Está entre vosotros. Como ya dijimos, apacentar significa dar pasto a los ganados. Hablando del pastor, el que da pasto a los ganados. O sea que el que los lleva a donde está la comida que necesita. Dice que la grey y el rebaño está entre vosotros. Entre vosotros. No dice que está debajo de ustedes. O sea que ni el anciano ni el pastor
tenemos derecho ni permiso de parte de Dios para ponernos por encima del rebaño. ¿Mm? Eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que está escrito acá. El rebaño está entre vosotros. Hay un sentido en que somos todos iguales, absolutamente iguales, delante del Señor. Y tenemos ese gran pastor de las ovejas, y es la misma relación con Él. La misma llegada que tenés vos, es la que tengo yo, la que tenemos todos. Dice Juan también que ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, del mayor hasta el menor. A través del Espíritu Santo de Dios, vos tenés la misma entrada, porque hay un solo mediador, y no es el pastor. Es el gran pastor, no es el pastor humano. ¿Sí? Es la misma entrada que tenemos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, bueno, dice, cuidando el rebaño. Dice, cuidando el rebaño. El rebaño hay que cuidarlo, y la comparación es con ovejas. Y uno quisiera quizás que nos compararan con otro tipo de animal, ¿no? Que, no sé, ¿qué animal te gustaría? No sé, capaz que un caballo, ¿no? Toda la fuerza del caballo, cómo va a la batalla, con la fuerza que tiene, ¿no? Y la velocidad y todo, y que se manda allí. Bueno, capaz que le gustaría, no sé, un tigre o algo, no sé. Pero la comparación, lamentablemente, que nadie elegiría una oveja, ¿no? Lo siento, pero somos ovejas. Somos ovejas. ¿Y qué pasa con las ovejas? Y bueno, las ovejas no son muy inteligentes, vamos a decir. Tampoco se pueden valer demasiado por sí mismas, son bastante torpes, indefensas. Marchan en el rebaño y bueno, y si marcha la primera se tira, las otras también. O sea, son muy torpes. Entonces necesitan el cuidado de un pastor. Sobre todo cuando hay depredadores cerca. No tienen ningún tipo de defensa frente a los depredadores. Más, teniendo en cuenta que hay un león al acecho. ¿Se dieron cuenta? No es que acá, como acá en Uruguay, que no hay depredadores. ¿Sí? Porque uno deja las ovejas por allí. Bueno, hay jabalíes, es verdad, en algunos lugares. Pero ya no hay tigres y cosas, no hay. Pero hay un león que anda alrededor buscando quien devorar. Nosotros somos ovejas. ¿Sí, Oscar? Y son temerosas también y no saben defenderse solas. Necesitan que las defiendan. Ahí está. Tal cual. Tal cual. Bueno, y tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y contamos con el gran pastor de las ovejas. Entonces, bueno, ¿cómo cuidar del rebaño? Lo dice allí. Primer punto, dice, no por fuerza. Dice allí, versículo 2, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza. Es decir, no hacerlo por obligación. Si bien, si Dios te llamó a eso, y no solamente hablo para los que estamos en la responsabilidad, sino para los que Dios en su misericordia llame en un futuro, esperamos que así sea también. Pero, ¿cómo se hace esa tarea? Bueno, no se hace por obligación, hay un deber. O sea, Dios te llamó para eso. Pero no es ese el sentido de que lo tenés que encarar. No es decir, bueno, ya, lo hago porque lo tengo que hacer. No, hacerlo de corazón. Hacerlo voluntariamente. Eso es lo que Dios nos manda, nos enseña a hacer. Segundo punto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por más que, como dice 1 Corintios 9:14, que el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero no debe ser la motivación del pastor, del anciano, el enriquecimiento personal. No debe ser así. Si es por ganancia material, personal, el ministerio es un enfoque totalmente errado y que Dios no va a bendecir.
no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Poniendo todo en la disposición en hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y después, también versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, no siendo un autoritario. Y uno puede ver eso en diferentes lugares, ¿no? Como hay veces donde parece que el haber llegado a ser reconocido pastor, anciano, significa como pasar a un plano superior, como diciendo, ahora yo soy parte de la nobleza y ya los miro medio así porque ya soy medio diferente a ustedes, y la Biblia no nos permite eso. No nos permite eso. Si bien hay una autoridad asociada, no es que la autoridad está en Dios, en su palabra y en el Espíritu Santo. Pero los hombres ejercemos autoridad delegada en la medida que nos sometemos a la autoridad final, que es Dios mismo, ¿no? Pero no es siendo autoritarios. No es que yo tengo que venir acá y decir, no, pero ustedes tienen que someterse porque sométanse. Y muchas veces hay esa predicación y ese mensaje. Acá nos enseña bien claro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ser ejemplo. Liderar a partir del ejemplo. Ser alguien digno de ser copiado, digno de imitar. ¿Es un camino más largo y tortuoso? Sí, totalmente. Hay muchas situaciones donde sería mucho más fácil si uno, por ejemplo, pensando en una empresa, uno pudiera aplicar todo el código, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Pero no. Uno tiene el camino de ser ejemplo. Claro, obviamente, existe lo que es la disciplina bíblica que también el Señor nos enseña en su palabra, pero me refiero a cómo uno debe de cuidar de las ovejas, y es a través del ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, ante todo esto, ¿cuál es el estímulo? Porque yo le voy a compartir algo personal. Cuando yo recién me convertí, pero pensaba que yo lo podía hacer mejor, ¿no? Que el pastor que estaba ahí. Yo ya les he contado de eso, ¿no? Yo me sentaba ahí, miraba, no, pero yo esto lo haría mejor. Yo predicaría así, yo haría esto, yo haría el otro. Y me daba gracia Carlitos, que estaba ya sentado ahí atrás, cuando él tuvo que preparar su mensaje para jóvenes involucrados, él decía, no es fácil estar ahí, ¿eh? No es fácil. Y es verdad. Cuando estás sentado ahí es una cosa, pero cuando tienes que estar de este lado es muy diferente. Es muy diferente. Y entonces, bueno, hay que mirar eso también. Y respetar. Porque muchas veces el hermano que está ahí enfrente, uno lo ve así, pero... Y muy fácilmente baja, y lo digo por mí, ¿no? Como yo miraba, y cuando uno está del otro lado se da cuenta, ¿no? Que, obviamente, errores podían haber, pero no era todo tan fácil de bajar, aplicar el código así nomás, y ya está. Entonces, viendo que es así, ¿no? Que hay que cuidar de esta manera, siendo ejemplo, y con todo el ánimo, con todo la voluntad, yo pensaba, pero ¿quién quiere agarrar este fierro caliente, ¿no? Porque como que no, dado el caso no podés así, yo pensaba en mi madurez, bueno ser pastor para mandar, ¿no? Para mandarlos a todos, ¿no? Eso es lo que pensaba yo. Después me dije, no, pero si esto es así, entonces ¿quién quiere agarrar esto? ¿Quién quiere hacer esto? Entonces, claro, ahí me daba cuenta, ¿no? Cuando lo veías de esa manera es que no estabas capacitado para hacerlo. Porque eso te definía como un neófito.
como alguien nuevo, inmaduro. Cuando realmente entendés que se trata del servicio y por amor al Señor, ahí es donde Dios te puede empezar a hablar y a utilizar. Entonces, bueno, esto en cuanto a los ancianos pastores. Ahora, al rebaño, vamos a decir, o a los que, al redil, a los que están al cuidado. ¿Cuál es la actitud? Porque también hay una actitud que Dios espera. Versículo 5. Perdón, el 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la motivación especial para los ancianos pastores, siempre mirando al príncipe de los pastores, al que servimos, y se promete una corona incorruptible de gloria. No esas coronas como en los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan que eran de laurel? Y que claro, cuando ganaban ahí, de aplauso todo, la corona de laurel, estaba verde un día y al otro día ya está, tirala, porque no es eso, es una corona que no se corrompe. Y de la gloria que solo de Dios viene. Porque la gloria no es, el Señor Jesús en un momento les dice, ¿por qué se dan gloria unos a otros y no buscan la gloria que solo de Dios viene? La gloria solo de Dios viene. Por eso le tenemos que dar la gloria a Él y Él nos recompensará como lo promete aquí. Ahora sí, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces no es esto como, bueno, bien, entonces no es que el pastor no tiene que ser ejemplo y no tiene que hacer como que tiene señorío autoritario, entonces yo ahora sí, ahora hago lo que quiero porque no es esa la idea tampoco. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Qué significa estar sujeto? La idea es parecida a la sumisión, es ponerse bajo. Sujeto se usaba, ustedes se acuerdan cuando lo que eran las ropas que usaban en el antiguo tiempo, en la época de Jesús, unas túnicas así, ¿no? Iban abajo de todo, y entonces cuando estaban con ese tipo de vestimenta no podían hacer nada, porque se les movía para todos lados. Por eso que se usaba unos cintos, ¿tá?, para sujetar la ropa, de esa manera poder hacer las tareas que tenían que hacer, mismo para ir a la batalla o algo. Por eso el ceñido de lomos tenía eso, tenía ese cinto que apretaba esa ropa en el cuerpo y lo dejaba fijo y ahí podía, sin impedimento, hacer. Entonces, bueno, pensando en el aspecto espiritual, la sujeción, nosotros tenemos que ser sujetos también de mente, no de mentes, sino de mente, con espacio ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque 2 Corintios 10:5 nos habla de que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo me doy la libertad de ser un libre pensador y, bueno, escucho un poco el mensaje de Dios y todo, y después escucho otras voces por ahí y todo, voy a tener un matete en la cabeza impresionante, ¿no? Y no es eso lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es que Dios quiera ni que nosotros queramos controlar la mente, o sea, tener un control mental como una secta, no se trata de eso, pero es que desechar lo malo. Si uno encuentra el bien y sigue buscando, ¿qué va a encontrar? El mal. Si encontraste el bien, quédate con eso y desechalo lo demás. Entonces tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios que es segura, y vivir por fe cada día. Cuando
En Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios que tenemos que tomar para vencer. Lo primero que tenemos que tomar es la verdad. Ceñidos con la verdad. No dejar que la mentira nos gane, que se meta. Si estamos ahí muy sueltos de mente y todo, dejamos que la mente vuele por allí y todo, y está. Y ahí nos confundimos y viene el enemigo, el diablo que anda como un león, rugiendo, buscando a quien devorar, y está. Y fuiste. Fuiste. Y te puede pasar. Grande o chico, te puede pasar. Entonces, bueno, lo seguro es meterse a la palabra de Dios. Entonces, bueno, la sujeción, volviendo a la sujeción. La definición es someter al dominio, señorío o disposición de alguien. Entonces, uno puede de repente ver en diferentes iglesias, yo lo he visto, y uno cuando llega a una iglesia y mira, uno percibe, ¿no? Es como que vamos a decir, ¿para qué está la iglesia o la gente de la iglesia, ¿no? O cómo se mueve, se maneja la gente. Entonces, hay algunos lugares donde puede ser como el libro de jueces, así, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece. Y yo he estado en algunos lugares así, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece. Si un día le pinta no venir, no viene, y ya está, no le dice a nadie, no importa nada, ¿no? ¿Es así? ¿Eso es estar sujeto? ¿Eso es estar sujeto? No, no. ¿Eso trae bendición? No, no, no. Se ve que no. Y a la prueba está, ¿no? Cuando uno ve iglesias locales, congregaciones, donde, bueno, parece que todo está trabado, todo está... y bueno, hay que ir a la base. Hay que ir a las bases. Y quedarnos con lo que Dios dice y aplicarlo en nuestra vida, todos. ¿Sí? Dice, están sujetos a la decisión, pero dice, y todos sumisos unos a otros. Ahí está hablando también a los ancianos, o sea, de vuelta, la actitud de sumisión, o sea, estimando al otro como superior a uno mismo. Ese es el trato nuestro entre unos a otros, ese debe ser el trato. O sea, no que yo me crea, por eso queda por fuera la soberbia, la arrogancia, la altivez. Todas esas cosas Dios las aborrece. Mismo también en los pastores. Por eso dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, bueno, esto cierra todo cuando cada uno toma su lugar. Cuando el que está de referente es capaz de decir, bueno, sí, yo tengo autoridad porque Dios me la dio, pero voy a ser como Pedro. No poner el título por delante, sino dar ejemplo. Dar ejemplo. Revestirse de humildad. Y también los demás, los jóvenes especialmente, porque acá mencionan a los jóvenes, uno dice, pero qué palo le dan a los jóvenes. Bueno, por algo es, ¿no? Pero lo que pasa con los jóvenes es que cuando uno es joven, tiene esa sangre fresca y todo, y con la vasta teoría, dice, bueno, esto, así decíamos nosotros, yo con mi vasta teoría haría esto. No, era todo teoría. Pero bueno, estoy hablando cuando teníamos 20 años, ¿no? Pero algo dicen los jóvenes, ¿no? Están sujetos a los ancianos. Porque aprendiendo la sujeción, después vos vas a poder tomar ese lugar. Como dice, si alguno apetece, anhela obispado, buena obra desea. Y capaz que en alguno Dios le está poniendo eso, ¿sí? Para más adelante, para poder en un tiempo, porque
Dios llama a la gente al ministerio, al servicio, a su obra. Y bueno, y lo primero tenés que aprender a tomar el lugar para después poder estar como anciano. Es así. Entonces, bueno, también Hebreos 13 y 17, que ya lo leímos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjense, no es que a mí o pastor, anciano, no le afecta lo que, al contrario, acá dice que vela por tu alma porque ha de dar cuenta por vos. ¿Entendés eso? ¿Entiendes eso? La gravedad de lo que dice acá. ¿Mm? O sea, Dios nos va a llamar a cuenta a los que estamos. Porque si alguno apetece obispado, buena hora desea. Es bueno que tengas eso en el corazón. Pero también saber de que es una tarea de mucha responsabilidad. ¿Mm? Que solamente Dios te puede sostener ahí, para que lo hagas como Él quiere. ¿Mm? Entonces, Él vela por tu alma, porque tiene que dar cuenta de vos, por vos. Y la idea es hacerlo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso ni para vos ni para Él. Es provechoso solamente para el enemigo. El enemigo es el que gana. Entonces, una expectativa razonable, ¿no? ¿Qué podés esperar de un pastor, de un anciano? ¿Qué se puede esperar? Bueno, se puede esperar madurez, ejemplo, paciencia, compasión, un buen consejo bíblico, coherencia, transparencia, o sea, vivir lo que se predica. Eso se puede esperar. ¿Y qué no se puede esperar? Bueno, lo que no puedes esperar es infalibilidad, perfección. Porque levante la mano el que sea perfecto, ¿no? Cuando nos dicen, ¿quién es perfecto? ¿Vos sos perfecto? No, claro que no. Pero te das media vuelta y ya vi como que fueras perfecto. Porque es muy fácil pedirle al otro perfección, una perfección que vos mismo no podés dar. Entonces, bueno, no esperemos perfección. Somos humanos. Tampoco esperes que el pastor tome el lugar de Dios. Ese es un error bastante común. Dice, pastor, pastor, pastor. Y parece que el pastor, en algunos lugares es como... Y no es así. O sea, tu relación es con Dios, primero. El pastor sí está para ayudarte, para acompañarte, para ser de bendición en tu vida. Todo bien. Pero que nunca tome el lugar de Dios el pastor humano. ¿Mm? Porque Dios no da a otro su gloria. A otro no daré mi gloria. La gloria es solo para Dios. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, a otro no daré mi gloria, y mi alabanza a esculturas. Y en tercer lugar, tampoco se puede pretender que el pastor, que el anciano, haga lo que vos quieras siempre. Es imposible. A veces somos tres y tenemos que andar hablando de las cosas y poniéndonos de acuerdo, o sea, entre tres nomás, entre 50, es imposible estar todos de acuerdo en todas las cosas, el mismo parecer, siempre. Entonces, bueno, ¿qué actitud tomar? Bueno, seguir la voluntad del Señor. Porque el anciano, el pastor, tiene que buscar y seguir en todo momento la voluntad del Señor. Y bueno, muchas veces puede haber algún matiz en alguna cosa. Hay que orar, hay que hablar, hay que orar. Pero no se puede pretender de que siempre se haga lo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, ya para
redondear, de vuelta, la gloria es solo para Dios. En esto no hay lugar tampoco, en esto que leímos, hacer las cosas para la propia gloria. Hay un versículo que dice, buscar la propia gloria no es gloria. No es gloria. Y por algo el versículo 11 de 1 Pedro 5 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta tarea del pastorado del anciano es para la gloria de Dios. Así debe ser. Así debe ser. Entonces, como un resumen, bueno, pastor, obispo y anciano son la misma persona. El modelo es el de un equipo pastoral. También, esto no lo dije, pero si hay alguna congregación donde hay uno solo, bueno, gracias a Dios por ese hermano, ¿no? Pero debería ser algo temporal, hasta que Dios levante compañeros del ministerio. Tampoco vamos a decir que, bueno, hay un pastor, está en pecado, no es bíblico, no. Pero el modelo es el de un equipo pastoral. Los pastores debemos liderar con el ejemplo. Dios espera respeto y reconocimiento y obediencia a ellos, a los pastores, hay que decirlo. Y en la obediencia en la que habrá bendición para todos, el crecimiento que Dios quiere dar a su iglesia. Bueno, que Dios bendiga su palabra.